Mateo capítulo 11 y vamos a leer los versículos 39 y 30. ¿Todos lo tienen? Mateo le queda después de Malaquías, entre Génesis y Apocalipsis. Muy bien. Vamos a estar dando lectura en este texto para ponernos en contexto nosotros. El título de este mensaje lleva por nombre "Porque soy manso". No es una pregunta, ¿por qué soy manso? Es una afirmación, porque soy manso. Diga conmigo, porque soy manso. Ok, pero vamos a ver lo que Jesús dice al respecto de esto. Quiero insistir en algo que siempre le digo, hermano. Cuando llegue a su casa, usted le corresponde leer lo que dice Mateo 11 del 1 al 28 y luego lo que dice Mateo 11 del 31 en adelante y hasta el siguiente capítulo, porque esto no lo podemos sacar de su contexto. Lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo a sus discípulos, los dijo en medio de un contexto. Pero nosotros vamos a leer solamente versículos 29 y 30. Amén. Sígame ya en su lectura. Dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque yo soy manso, es que el Señor enseña a sus discípulos que deben llevar el yugo que Él lleva. Cuando nosotros nos exponemos al tema de la mansedumbre, tenemos que ubicarnos realmente en saber qué es la mansedumbre en la práctica, porque en la teoría muchas veces teóricamente conocemos lo que es la mansedumbre. El problema no es que nosotros conozcamos en nuestra mente aquí la definición de la mansedumbre. El problema es que cuesta que la mansedumbre baje, salga de la mente y vaya a lo exterior, para que nuestra conducta sea acorde con eso que nosotros sabemos que es la mansedumbre. Allí está el detalle de cómo a veces no practicamos la mansedumbre como parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros creemos que porque sabemos lo que significa mansedumbre, entonces ya la estoy practicando. Es más, muchos de nosotros hasta podemos argumentar algunas falsedades, algunas mentiras que el diablo ha tratado de introducir en nuestro lenguaje para de una u otra manera argumentar o autojustificar ciertas conductas, ciertos arranques que tengo en la casa, en el trabajo, con las personas que me rodean, y de pronto soy violento, de pronto se me sale el yo viejo, porque son argumentos que yo utilizo, y para autojustificarme digo cosas como: sí, la Biblia dice que yo tengo que ser manso, pero no menso. Yo no me tengo que dejar por nadie. ¿Eso será correcto? Sabemos que eso no está en la Biblia, pero me doy el tupé de practicarlo, porque yo no me tengo que dejar por nadie. Otra de las mentiras que solo en estos dos textos el Señor derrumba es que en el Evangelio yo no llevo cargas. En el Evangelio yo no llevo peso. Pero el Señor Jesús le está diciéndole a sus discípulos: llevad mi yugo. El yugo en la agricultura, 2 bueyes eran lo que hoy es el tractor, ¿verdad? 2 bueyes con un madero, y ese madero con una rastra. Ese madero que unía a los 2 bueyes y que pesaba mucho, se le llama yugo. Cuando Jesús dice a sus discípulos: llevad mi yugo, está queriendo decir que nosotros debemos llevar un peso.
Que no pesa tanto como la muerte que teníamos encima antes de conocer a Cristo es otra cosa. De allí no nos podíamos desligar. Este yugo es ligero, este yugo no pesa mucho, pero pesa, debo cargarlo. ¿Por qué? Porque debo dar testimonio, pero debo también trabajar. Ser creyente, tener la oportunidad de aceptar a Cristo en el corazón, es ir a Él para intercambiar yugos. Es ir a Él para darle mi carga que pesa mucho y no la puedo resolver, pero al mismo tiempo estoy recibiendo su carga. Estoy recibiendo la tarea de hacer las obras que fueron preparadas para mí de antemano. Y estoy recibiendo la responsabilidad de comportarme como es debido, según lo manda el Señor. A veces confundimos esto. De aquí para allá lo confundimos y los pastores exageramos en colocar reglas y normas. No camines así, no andes así, y no te pongas esto, y no te pongas aquello, y córtate allí, y córtate aquí. Confundimos ese yugo. Pero de allá para acá, como hermanos, también confundimos. No, a mí nadie me tiene que juzgar. No, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, yo en Cristo soy libre. No, a mí nadie me puede mandar. ¿Ves? No podemos pararnos en el sitio donde Jesús quiere que nosotros nos paremos, porque cada uno queremos tener nuestra propia perspectiva. Entonces, ya hay dos mentiras que hemos descubierto y todavía no hemos comenzado completamente el mensaje. Las hemos descubierto en la mera introducción, en la sola introducción. Pero lo cierto es que la mansedumbre desde el punto de vista del Señor es la que nos lleva a descubrir esas mentiras, a develar la realidad que está ocurriendo cuando esas mentiras hacen parte de mí. Y la realidad es que yo estoy siendo piedra de tropiezo para que otro no llegue a Cristo. Y aunque eso no es justificativo para ese otro, el Señor va a demandar de mí que yo fui piedra de tropiezo. No le va a servir al que se va a justificar, al que se va a autojustificar, no le va a servir decir, no, yo no fui, no quise ser evangélico, no quise una religión porque es que fulano no era, no le va a servir delante del Señor. Pero aquel que dio testimonio se las verá delante del Señor porque fue piedra de tropiezo. Otra cosita encima que llevamos bajo nuestra responsabilidad, que nos permite a nosotros relacionarnos con esos principios del reino, porque Jesús le está hablando a sus discípulos y ya les había dicho, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Él está enseñándole principios del reino porque Él sabía que con su muerte y resurrección, el Espíritu Santo que vendría ahora a habitar en nuestro cuerpo nos llevaría del reino de las tinieblas al reino celestial. Y cada reino tiene principios, normas, reglas, forma de conducirse, que son distintas. En el reino de las tinieblas, nosotros sujetos a la muerte estábamos sujetos al pecado. Y seguíamos las reglas del pecado. Solo que esas reglas no son rígidas, pero son reglas. Se meten en nuestro ADN, se meten en nuestra forma de ser, de pensar. Se convierten en hábitos, el pecado se convierte en hábito en nuestra vida. Por supuesto, cuando somos trasladados entonces de ese reino que tiene sus propios principios, el Señor tiene que enseñarnos ahora cuáles son los principios, las normas, las reglas de vida de ese nuevo reino. Si usted habita en el nuevo reino, nos corresponde entonces aprender los principios de ese nuevo reino. Eso es lo que el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos. Y le dice, parte de esos principios es que ustedes llevan un yugo, mi yugo, que es ligero. Es un yugo de testimonio. Es un yugo de conducta, no de saberes. Es importante saberse los versículos. Es importante quizás saberse la historia de la Biblia, de los autores de la Biblia. Eso es importante.
pero de nada me vale a mí saberme los versículos y yo no me apropio de ellos en mi forma de vivir. Me gustan los versículos, y hoy más, me gustan los versículos que concuerdan con mi estilo de vida o con mis necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versículos muy buenos, muy entusiastas, motivadores. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, claro, en medio de una casa, ¿no? De una situación donde hace falta de todo. Este versículo viene como anillo al dedo y me pone mi corazón contento. Pero ¿sabe usted lo que antecede a este texto en Filipenses? Cuando el apóstol Pablo escribe, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Sabe usted cuál es el contexto? Por eso siempre le invito a que lea el texto completo. Hay un principio hermenéutico de interpretación y es que un texto, si su contexto se convierte en un pretexto, es un principio hermenéutico. Claro, a mí me gusta ese texto, pero no estoy leyendo que antes el apóstol Pablo explicó, sé vivir, sé ser agradecido en la escasez y en la abundancia. Quiere decir que él vivió en abundancia, pero también quiere decir que vive en escasez. Y mientras estuvo en escasez, fue agradecido. No le estoy diciendo que no se tome este texto para, a través de la fe, soportar ese tiempo. Le estoy diciendo que tiene que ser agradecido. Le estoy diciendo que tiene que tomarse todo el capítulo completo. Entonces de nada me vale que me sepa algunos versículos de memoria si no pasan, no salen de la mente a la conducta, al actuar, a mis relaciones con mi esposa, con mi esposo. Uno de los textos quizás que nosotros podemos memorizar con facilidad, los capítulos es 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, y si diese mis bienes, el amor es esto, el amor aquello. Ese capítulo 13 de 1 Corintios es especial y podemos aprendérnoslo, debemos aprendérnoslo. Pero ¿qué resulta cuando en mi relación con mi esposa no hay amor? Pero ese amor ágape de 1 Corintios 13. Ese amor que dice allí, todo lo soporta, pero es que yo no aguanto a mi esposo. Todo lo soporta, pero es que yo no aguanto a mi esposa. ¿Ve? El versículo está aquí solamente. Es una parte y está bien, no estoy diciendo que no, solo que hay que dejarlo fluir. Yo debo entenderlo, debo practicarlo y debo hacerlo un hábito en mi vida. Porque tampoco se trata de que, no, yo lo hice una vez, pero es que él no se deja querer. No se trata de una sola vez. Los discípulos se le acercaron al Señor en medio de su ignorancia, quizás en medio del hambre por aprender. Ellos se acercan al Señor y le preguntan algo de lo cotidiano. Esa respuesta retumba hasta hoy y muchos quieren buscarle una interpretación distinta, porque es que no nos entra la respuesta del Señor cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? 7 es el número perfecto, todos lo manejaban con 7. Y el apóstol hace la referencia numérica a esa respuesta que imagino creían que el Señor les iba a decir 7. Entonces usted se pone a contar 7 y ya llevo 4, me faltan 3. Cuando cumple la número 7, después de ahí no lo perdono más, no la perdono más. Nosotros somos así. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Es que no te digo que 7. Y el Señor entonces hace una potenciación en número, eleva a las 70, eleva a las 7 los 70 en número. Hace una ecuación numérica y esa ecuación numérica es una potenciación. No te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Y no es como de repente podemos utilizar la multiplicación 7 por 70. No, eso es a la potencia, es elevado. El número es mayor que 490.
porque 7 por 7 más o menos va a dar eso, 7 por 70, pero no es 7 por 70. Tampoco implica, escúcheme, tampoco implica que al llegar al número de la potenciación se acabó la opción de perdonar. No, porque es que el Señor mismo sigue diciendo que cuando yo perdono, yo paso la página. Cuando yo perdono, no es que se me olvida de aquí, es que cuando lo recuerdo no me hiere, no levanta en mí eso que levantaba cuando estaba fresquito, ¿no? Esa repugnancia por esa persona. No, no lo levanta, porque ya lo perdoné, ya la perdoné. Entonces, cuando venga la próxima oportunidad que me corresponda perdonar, no puedo decir que llevo 2, ni mucho menos 3, ni mucho menos 50. En la próxima oportunidad que se presente, apenas llevo la primera nuevamente. ¿Sí me explico? Son principios del reino, esa es parte del yugo. Llevad mi yugo, dice el Señor. Y mi yugo es fácil. Pero hermano, ¿cómo entender nosotros que el yugo del Señor sea fácil si nuestro ego, si nuestra forma de hacer las cosas, hay una distancia muy grande entre quién soy yo verdaderamente y quien quiere que yo sea el Señor? O sea, lo que el Señor quiera de mí. Hay una distancia inmensa. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar de manera tal que podamos ver realmente sin que nuestro ego, sin que nuestro corazón se interponga a decir, no, bueno, es que yo no soy perfecto, pero tú eres santo. Ese es otro principio. Entonces el Señor te dice a ti, sed santos porque yo soy santo. Ahora voy a actuar conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que el Señor quiere que yo actúe en santidad. Y me dice en otra oportunidad a mi corazón, a la mente, al alma, cuando te vayas a acostar, no dejes de reconciliarte con tu esposa. En otras palabras, como lo dice el versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero pedir perdón o perdonar atenta contra nuestro ego. Atenta mucho. Y entonces termino violentando la norma que Dios me da. Me acuesto con mi esposa en la cama, bravo con ella. Ella con la cara para allá, yo con la cara para acá. En el mejor de los casos, porque si no, ni siquiera me acuesto en la cama. Se va a dormir al sofá, le dice la esposa. O él dice, hoy no duermo contigo. Cuando eso pasa, estoy violentando el principio que el Señor nos está enseñando. ¿Cuál es ese principio? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para reconciliarme, uno tiene que pedir perdón y el otro tiene que perdonar. Pero viene el esposo o la esposa y dicen, perdóname. Entonces dice la esposa, otra vez por lo mismo. Si hace el 12 de septiembre del año 99 estaba lloviendo, me acuerdo, yo cargabas la camisa azul esa que te boté, esa la cargaba. Ese día te perdoné y hoy, 25 años después, te tengo que volver a perdonar. Y ahí comienza la lucha de poderes y terminamos acostándonos enojados, violentando lo que Dios nos ha mandado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Son principios. En esta oportunidad el Señor quiere que nosotros Él quiere arrinconarnos en uno de los valores que nos lleva al contacto con nuestras relaciones laborales, sociales,
de matrimonio, amorosas. Es la mansedumbre. Yo no voy a entrar en detalle en lo que significa la palabra mansedumbre. Sin embargo, si yo le tengo que preguntar a usted qué cree usted que es la mansedumbre, escucharíamos algunos sinónimos: quieto, afable, una persona con un carácter quizás dado a enseñar bien, ¿verdad? Nosotros vamos entendiendo un poco lo que significa la palabra mansedumbre en nuestra vida. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros veamos la mansedumbre como Él quiere enseñárnosla, o sea, como Él la ha traducido hacia nosotros. Recuérdese que la Biblia fue escrita por hombres que hablan un lenguaje humano. Cuando Dios inspiró a estos hombres, ellos escribieron en una lengua humana. Bueno, específicamente en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron? Hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento sobre todo está escrito en griego. Así que ellos escribieron esto recibiendo lo de Dios, porque aún los que escribieron la historia de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estuvieron con él, escribieron, no escribieron historia solamente por escribirla, escribieron historia que el Espíritu Santo les iba revelando para que escribieran. El apóstol, el discípulo Juan, que escribió el Evangelio de Juan, dice que hay muchas cosas más que Jesús hizo y dijo que no están escritas allí, porque no alcanzarían las hojas para escribirlas. ¿Por qué se escribieron estas? Porque el Espíritu Santo reveló, estas eran las que nosotros teníamos que conocer. Estas eran. Y si estas son las que nosotros tenemos que conocer, son importantísimas para todos. Entonces el Señor nos enseña: sed mansos porque yo soy manso. En el griego la palabra mansedumbre habla no solamente de un carácter débil, no es solamente, no se refiere a un carácter débil como nosotros queremos hacer particular alusión a alguien que es tranquilo y le decimos, no, es que él es muy manso, porque él es así medio bobolón. Sí, hacemos coincidir, ¿verdad?, ese carácter apacible, ese carácter tranquilo de una persona, lo hacemos coincidir con la definición de la mansedumbre. Pero es que la mansedumbre no es tener un carácter tranquilo. Ser manso también es ser valiente, y el valiente es osado. ¿Ve? El valiente es atrevido. El valiente tiene miedo. Y como tiene miedo, decide enfrentar ese miedo. Los valientes no son los que no tienen miedo. Los valientes son los que van aunque tengan miedo. El que es manso es valiente. Aunque tenga miedo, va. La cuestión no es que yo voy o no voy. La cuestión es cómo voy. ¿Cuál es el estilo de mansedumbre que yo practico? Si la mansedumbre que viene de Dios precisamente para moldear nuestro carácter. Pedro tuvo que aprender mucho acerca de la mansedumbre porque tenía un carácter muy volátil. Sí, Señor, yo voy contigo. No, Señor, yo no lo hago. Sí, Señor, yo estoy. Y al final, ni lo hizo, ni estuvo. La mansedumbre me lleva a mí a ser fiel a la palabra que yo estoy dando, a mi compromiso. Eso es mansedumbre. Tener el carácter suficiente para aceptar que me equivoqué, pero hasta ahí no llega la cosa, porque hay algunas personas que se equivocan y reconocen que se equivocan, pero no quieren resarcir los daños. La mansedumbre me lleva a mí a entender que me equivoqué, a aceptar mi error y a resarcir los daños de ese error, que produjo ese error en mi vida, que por supuesto tuvieron que ver con alguien. Yo tengo que cambiar con ese alguien, compañero de trabajo, esposa, hijo, esposo, abuelo, lo que sea, quien sea. Yo tengo que cambiar porque yo lo herí. Mis acciones o mis palabras lo hirieron, la hirieron. Me equivoqué, sí, acepta mi disculpa, por favor, me equivoqué. Pero ahora me lleva a mí a resarcir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando digo resarcir, no? A reparar una relación que fue rota por causa de mi error. Eso es mansedumbre.
Mansedumbre es tener bajo control mis emociones. Todas las emociones inherentes al cuerpo humano, al ser humano, todas las emociones van a estar allí. Yo no puedo reprimirlas, pero puedo educarme para controlarlas. Tengo que. Eso es una orden. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Él le dice a Timoteo y le escribe, como pastor joven de una iglesia, le escribe algo que necesitaba Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La mansedumbre es poder tener la oportunidad de gobernar mis emociones, de tal manera que ellas no me gobiernen a mí. Eso es ser manso. Yo soy manso porque en el momento en que voy a explotar y viene la emoción de la ira es un sentimiento, aflora cuando hay algo que sucede y no sucede conforme a lo que yo tenía planificado, y a veces sucede tan estrepitosamente contrario a lo que yo tenía planificado que la ira salta y toma el comando de mi mente, de mis emociones, y apunta a las malas palabras, apunta a los golpes, apunta al chisme, apunta a despotricar a otra persona. ¿Ves? Cuando yo asumo mi carácter de manso, tengo el dominio para controlar la ira. No puedo ser hipócrita y decir que no la tuve por dentro, que no sentí por dentro que se estaba. Prefiero pensar que algo me cayó mal, ¿verdad? Y me dio así de, ay Señor, perdóname. Pero yo sé que era un poco de ira, pero no la dejé salir de la manera como quiero que salga. Porque no se trata de reprimir las emociones, se trata de controlarlas. Así que la ira me va a llevar a mí entonces a que mi cuerpo piense cuáles son las soluciones que eventualmente debo tomar ante una situación que llegó y me agarró desprevenido. Entonces la ira me impulsa a buscar las situaciones. ¿Ve? Yo no la voy a reprimir para quedarme siempre que me hagan de todo. No, yo no me voy a quedar tranquilo, son dos cosas distintas. La calma y la quietud son dos cosas distintas en cuanto al carácter. La mansedumbre llevó al Señor a que cuando le trajeron a la mujer que había sido hallada en fornicación, en adulterio, no solamente se la presentaron para que dictara sentencia, sino que lo hostigaban para que diera respuesta. Señor, mira, aquí tenemos esta mujer, acaba de ser descubierta en pleno acto de adulterio. La acabamos de vestir. Y la ley de Moisés nos dice que ella tiene que morir apedreada. Mire el Señor. Fíjese, porque es que el Señor dice en Mateo, aprended de mí, dice el Señor. Mire al Señor. Hay dos posturas. La primera postura es la ira contra los fariseos. No han entendido nada de lo que yo les he enseñado. Tanto tiempo hablando y hablando y hablando y no han entendido nada. Es la ira que el pastor sintió cuando nadie trajo las Biblias. No escucharon. Es la ira del Señor que pudo haberse desbocado contra los fariseos. Pero también existe la posibilidad de que el Señor fuera tan apegado a la ley de Moisés que esa ira lo iba a llevar a decir, correcto, el artículo 52 de la ley orgánica de Moisés dice apedrearla, así que vamos a apedrearla. Son dos posturas que el Señor pudo haber tenido en función de ¿qué? De sus sentimientos, de sus emociones. Déjeme decirle que el Señor tuvo emociones, mientras estuvo en cuerpo aquí, estuvo emociones, estuvo sujetas a ella, como usted y como yo. Igualito. Pero como el Señor tiene un carácter manso, ¿ve? Él controla lo que sea que esté pasando por dentro, Él lo controla. Y la manera en que evidencia ese control es que no hace nada físicamente. ¿Ve? Tuvo calma, pero no tuvo quietud, tuvo calma. Respiró.
Hay una técnica de meditación que es la respiración, ¿no? Respire, eso no es malo, respire. Cuando a mí me dio COVID, yo le decía a mi esposa, por supuesto, después que salí, porque todos los médicos, la enfermera, mi hermana, mi esposa, cuando me daban los ataques, pero respira, respira. Pero bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer, respira. Que tú me digas o no me digas respira no va a ser diferente. Y eso siempre quedó allí. Yo siempre le digo, cada vez que estamos viendo algo o escuchamos algo, yo no, pues sí, eso es evidente. No, no, pero respira, es que eso no está tratando de hacerlo. Es evidente, es notorio. Entonces respire usted. Cuando algo amerite una respuesta de su parte, respire. Y si la cosa está muy dura, entonces haga 3 respiraciones profundas. 3 respiraciones profundas. Mientras usted está respirando así profundo, está oxigenando el cerebro. Y en esa oxigenación usted va a recordar los versículos aprendidos. ¿Ve? Va a recordar qué me dice la palabra para yo dar una respuesta conforme a lo que Dios quiere que yo hable. Así se responde. Y usted y yo tenemos que aprender del Señor. Así que el Señor entonces respira y nos cuenta la palabra que se agacha. ¿Ve? Tuvo calma, pero no tuvo quietud, ¿ve? Ya en agacharse estaba haciendo algo que la Biblia no nos detalla, que estaba escribiendo. Hay algunas teorías acerca de eso, algunos teólogos y eruditos de la interpretación bíblica. No voy a hablar de ellas porque no están aquí escritas, no nos fueron reveladas. Pero lo importante es que él guardó calma, pero no se quedó quieto. Por eso le decía, son 2 cosas distintas. Pero mire la cosa, los que le rodeaban, como lo vieron así tan tranquilo, siguieron insistiendo. Pero mira, nos va a dejar con la boca abierta. Y siguieron insistiendo, épale, Señor. Aquí está esta mujer, está esperando por la primera piedra. Porque Moisés dijo, está esperando. Y el Señor siguió y se tomó todo su tiempo. Cuando respondió con el carácter necesario, mansedumbre. Y era la respuesta que necesitaba una mujer que no por eso se le estaba borrando lo que había hecho, porque el Señor le dijo, vete y no peques más, o sea, pecaste. Pero también estaba poniendo en evidencia la maldad de quienes habían traído a la mujer. Eso fue gracias a la mansedumbre que tuvo el Señor para responder frente a ese evento. ¿No le ha pasado a usted que usted está en una cosa, no está preparado o preparada y de repente pasa algo? Esos son los eventos que sacan a la realidad del verdadero carácter que usted y yo tenemos. La verdadera mansedumbre. Esa es la mansedumbre que Dios quiere que nosotros tengamos y escuchemos. La mansedumbre desde el punto de vista de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Yo debo estar en esa mansedumbre, en ese mismo versículo 29, yo debo estar en esa mansedumbre sujeto a la voluntad de Dios. En el versículo 29 de ese mismo capítulo de Mateo, pero la versión Dios habla hoy, dice así: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. Acepten el yugo, dice esta versión. Yo debo estar sujeto a la voluntad de Dios. Así que ya no es lo que yo quiero ni yo como yo quiero responder, porque a veces yo quiero responder de tal manera que la otra persona le duela, y si le puedo sacar lágrimas, mejor. Me siento más contento, contenta. Si le saqué una lágrima en respuesta a algo que me hizo, muchísimo mejor. No. Yo debo aprender a someterme a la voluntad de Dios. Tampoco mi esperanza está en el castigo de Dios, porque es que algunos tomamos aquel texto que dice, mía es la venganza, dice el Señor, y nos autocompadecemos con ese texto. Yo lo voy a dejar quieto, yo no puedo hacer nada, pero Él se las va a ver con el Señor, porque el Señor dice, mía es la venganza. El Señor dice, ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos, ¿ve? Entonces mi corazón se llena de eso, como que yo no puedo hacer nada, pero estoy mandando un sicario, y ese sicario es Dios para que haga algo por mí. No, así no actúa la mansedumbre. Eso no es ser manso. El carácter.
Ajá. Ajá. De alguna manera te la tenías que sacar esa espinita, ¿verdad? ¿Eh? Es que nosotros somos llamados a eso, o sea, nuestro cuerpo, nuestra forma, nuestro ADN nos llama, ¿verdad?, a tener que causar en otro lo mismo que han causado en nosotros. De alguna manera lo tengo que hacer. Y la moda del ser humano y del creyente es autojustificarnos con algunos versículos bíblicos sacados de su contexto, para autojustificar una conducta pasada, presente o futura. No, es que la palabra dice, y así no es. Por algo el Señor dice, aprended de mí. Yo debo estar sujeto en mi mansedumbre, en la mansedumbre del Señor, yo debo estar sujeto a su voluntad. Entonces yo debo relacionarme con qué es la voluntad de Dios para mí. Porque la palabra dice que su voluntad es agradable y perfecta. Así que me debo sumar a esa voluntad de Dios. Pero yo también tengo que aceptar la enseñanza de Él y su disciplina. El apóstol Santiago escribe, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, nuevamente la palabra mansedumbre, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces yo recibo la palabra la palabra del Señor, la palabra de salvación, porque es la que me puede salvar, pero lo hago con mansedumbre. ¿Qué significa que lo haga con mansedumbre? Que es Él el que me salva, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ni objetar ni sumarle nada a la salvación, porque esa obra ya fue hecha hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. No puedo ir hasta allá a sumarle nada, mucho menos la puedo hacer, puedo sumarle algo hoy. Ay, hermano, pero que te estás contradiciendo, entonces ¿para qué obrar? Porque la palabra dice entonces que yo debo estar, según Efesios 2, que yo debo estar preparado para las buenas obras, porque fuimos creados en ellas antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano, dice el Señor. Hace tiempo, dice el Señor. ¿Cómo manifiesto yo la mansedumbre que el Señor quiere que yo tenga? Con los que me rodean. La mansedumbre yo no la voy a manifestar allá en mi cuarto, cuando con una apariencia de piedad me arrodillo y oro 1 hora, 2 horas. No, ahí no voy a manifestar mansedumbre. La mansedumbre la tengo que manifestar con mis relaciones sociales, con mis relaciones laborales. Ahí es donde yo tengo que, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Una de las cosas que nosotros como padres hemos fallado es que no usamos los recursos que tenemos a nuestra disposición para educar, para crear hábitos en los hijos. Entonces los hijos pequeños empiezan a desviarse porque desde pequeños yo empecé con el último recurso, con el último recurso. El último recurso es el grito. Como a mí me gritaron, entonces yo grito. Mi hijo o mi hija se acostumbraron a que si yo no grito no hace caso. O si yo no insulto. Este muchacho, el diablo. ¿Ves? Las acentuaciones. Esas acentuaciones, el muchacho, si usted le dice, ay, mi amor, hágame el favor, así no va a responder porque tiene 15 años escuchando que hasta que usted no dice, ¿ves? No se activa. ¿De quién es la culpa? ¿Del muchacho? Del papá.
Por supuesto, cada muchacho, una vez que tiene una autonomía para tomar sus propias decisiones, es responsable de ella. Estoy hablando de los niños. Estoy hablando de cómo la mansedumbre impacta aún en los padres que pueden y saben criar a sus hijos. Porque por algo la palabra dice a los padres: no exasperéis a vuestros hijos. Yo no necesito darle un sermón a un muchacho. Yo no necesito darle. Llegó cuando no era, hizo lo que no era, y entonces me dan cuerda. ¿Pero por qué me dan cuerda? Porque no fui disciplinado, no creé hábitos, sino que me comí sus faltas, me comí sus faltas, me comí sus faltas. Y todos somos como un cántaro, todos. Nadie es un baúl sin fondo, solo que algunos cántaros son más grandes que otros y soportan más que otros, o tardan más en llenarse, pero todos de alguna u otra manera nos llenamos hasta el tope. Después que me he comido muchas, y veo algo que sucede y ya estoy rebosante de todo eso, grito, ¿ves? Y maldigo. Que tú no vas a servir para nada. Porque esas son maldiciones que los padres lanzan a sus hijos. Porque no tuvo la mansedumbre de crear hábitos. Tener un niño es dedicarle. Tener un niño es dedicarle tiempo, es dedicarle recursos. Pero los papás varones creen que con dedicarle recursos, con eso tienen. No. Una niña y un niño necesitan la figura paterna presente, esa figura de autoridad. Para nosotros no es descabellado ni ajeno pensar ni saber que los niños normalmente obedecen más rápido al papá que a la mamá. Eso es fundamental, eso es cotidiano. La mamá está allí ¿cómo se llama? Con esa apertura a recibir al niño con los brazos abiertos, con su sonrisa, y eso le da al niño, y como pasa más tiempo con la mamá, le da a los niños una conexión más íntima que con el papá. Entonces los niños necesitan esa figura paterna, pero necesitan también que la figura materna se haga cargo de ellos, también como el paterno. Entonces, no solamente voy a proveer la comida, el lápiz, el cuaderno, tengo que proveer el tiempo para enseñarle que al levantarse debe hacer su cama, que al bañarse debe extender la toalla. Claro, pero usted se va, ¿ves? Y entra con esa amargura en el corazón, nada de mansedumbre. Que este muchacho sí es bien desordenado, que yo soy la esclava aquí, que tengo que estar agarrándole todo, y como si él limpiara la casa, que no sé qué. No, no lo hagas cantado, hazlo por amor, o es lo que yo aconsejo, llámalo y ponte con él. El niño chiquito que todavía no obedece o que todavía no sabe, agáchate con él o con ella. Venga, papá, vamos a recoger. Usted le agarra la manito, lo hace todo el tiempo. Eso es crear hábitos. En unos años, usted verá los frutos. Usted verá que el niño y la niña se paran, ya con 9 años, se paran y hacen su cama, la extienden solita, sin que nadie los mande. Pero hoy tenemos niñas de 16 años que no se lavan ni sus bloomers. Acabamos de pasar por una situación en Venezuela tan caótica que las mamás agarraron y los papás agarraron la justificación perfecta. No, yo no le pongo a lavar porque me gasta el jabón y el jabón está muy caro y no se consigue. ¿Y acaso que él no va a ser una joven independiente de ti que también tiene que ahorrar? ¿Y quién le enseña a ahorrar? ¿Tú? Entonces, clávate ahí al lado de la lavadora y le dices cuánto de jabón, pero déjalo que él o ella laven. Eso es crear hábitos, pero para hacer eso se necesita mansedumbre. No tengo que gritar, no tengo que insultar, no tengo que maldecir. Tengo que estar presente. La mansedumbre en mi vida cristiana, dice en Mateo 26, vaya a Mateo 26, la mansedumbre en la vida cristiana debe caracterizarme mi relación con Dios, primeramente. Dice en Mateo 26,
Yendo un poco más adelante, 39 al 42. Mateo 26, 39 al 42. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La mansedumbre caracteriza al creyente cuando tiene una relación con Dios como Jesús la tenía con su Padre. Hágase como tú quieras, Señor. No es malo que yo pida conforme a lo que yo quiero, porque Jesús lo pidió en la primera entrada: Señor, no quiero beber de esta copa. Está orando en el monte Getsemaní, a pocas horas que lo vinieran a poner preso, a pocos días de que lo mataran. Está orando. Él sabe lo que se enfrenta, y como cualquier ser humano, su angustia era tal que pidió al Señor evadir lo que había mandado, lo que el Dios le había mandado hacer. Señor, no quiero, pasa de mí esta copa, no quiero tomármela. Pero nuevamente, cuando regresa a orar, entonces le dice al Señor: Señor, si en definitiva tengo que tomarme esta copa, que sea tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación así con Dios, que aceptamos la voluntad de Dios tal como Él quiere? La semana pasada hablamos en el caso de Job. Job siempre él buscó para qué. El por qué. Cuando buscamos siempre el por qué, increpamos a Dios para que nos diga el por qué, no estamos aceptando su voluntad. Aceptamos la realidad que estamos viviendo, sí, estoy enfermo, qué sé yo, pero no aceptamos la voluntad de Dios. Creo que no es la voluntad de Dios, porque no estoy ligado a Él. Señor, si yo tengo que beberme esta copa, sea tu voluntad. En el sentido de la mansedumbre, generalmente, en este contexto del Señor, hay una estrecha relación con su Padre, una relación de humildad, de saber cuál era su propósito. ¿Cómo voy a estar alineado con la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios para mí? No puedo estar alineado porque la desconozco. Entonces siempre voy a estar viendo que lo que me sucede es del diablo, porque no está sucediendo conforme a lo que yo he creído, he orado que pueda pasar. Entonces ando reprendiendo al diablo. Y el Señor reprenda al diablo. Y resulta que muchas cosas de las que me suceden porque yo mismo me metí en esos líos, y Dios necesita purificarme de algunas cosas que me llevaron a eso. Pero yo desconozco la voluntad de Dios. Sé que Dios es como un padre que reprende y castiga. ¿Se da cuenta? A veces no es necesario que me esté castigando, solamente me está enseñando, pero como desconozco la voluntad de Dios, no sé qué me está enseñando. Entonces yo debo apegarme al Señor y conocer su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. La mansedumbre en el creyente se manifiesta por nuestra relación como hermanos, como conocidos. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Y el apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos en Corintios, que era una de las iglesias más desordenadas que había en este tiempo. 2 veces les escribe una carta tratando de poner las cosas en orden porque había demasiado desorden. Y él le dice: con mansedumbre y ternura de Cristo les escribo. Pero eso no quiere decir, cuando usted lee más adelante del versículo 10, el 2, 3, 4, de los versículos siguientes, usted se dará cuenta cómo les reprende el apóstol Pablo. Sin insultarlos,
sin ponerlos en menos, exponiendo la palabra, la justicia del Señor, exponiéndola allí, para que cada quien se dé cuenta cómo está caminando en relación a lo que Dios quiere. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios, en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Ni nosotros mismos nos queremos soportar. ¿Cuánto no soportó el apóstol Pablo, que le escribe cartas a estas iglesias a las cuales él fue y fundó y estuvo 3, 5, 8 años en esas congregaciones? Se relacionó con ellos. El apóstol dice, no he cesado de orar día y noche. Por 3 años y medio estuve con ustedes. Y de todas maneras empieza a escuchar reportes e informes, ¿no? Que la iglesia que ya se volvió loca y ahora está haciendo, no, que la iglesia, y eso lo angustia porque él estuvo allí, él estuvo predicando, los dejó bien fundamentados, los dejó bien orientados, sembró la palabra de salvación, sembró la palabra de justicia y está escuchando informes de que ahora andan los de la circuncisión por aquí, los de no sé quién por aquí, estos andan cabalgando ahí un pecado de otro. O sea, el apóstol respirando y el Espíritu Santo ayudándolo, ¿no? Con estas cartas, con mansedumbre. Son cartas duras. La carta a los Corintios, sobre todo la primera carta a los Corintios, una carta dura. Le dice a los hermanos de Corintios, yo sé que ustedes saben que hay un hermano entre ustedes que está en fornicación, en adulterio. Se está acostando con la esposa del papá, la madrastra. Y eso la iglesia lo sabe y no lo pueden permitir. Mire, hermano, lo que le dije hace rato, la entonación se la está poniendo este que está aquí. Pero eso es lo que está escribiendo el apóstol allí. Y él dice, ahora unidos ustedes y yo en espíritu, ustedes allá, vamos a orar para que el tal sea echado a Satanás y se muera. Esa era la disciplina. Cartas duras, pero escritas con mansedumbre. Y esa paradoja, pastor, con mansedumbre y son cartas duras. Bueno, eso es lo que estamos hablando cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando sabemos lo que de Dios viene. Es necesario que nosotros estemos activos, y siempre le digo a los hermanos diáconos y a los líderes, vamos a concentrarnos, vamos a estar aquí. Vamos a recoger a los muchachos de allá. Cuando traemos a los muchachos de allá o vamos a hablar a los muchachos de allá, vamos a hablar con mansedumbre. No es necesario gritar. No es necesario hablar con sarcasmo. Creo que se lo dije la semana pasada o la antepasada. Es que el problema es que nosotros hablamos con sarcasmo. No, pues si se quedan aquí mucho tiempo, pues se van a... No. Con decir, bueno, muchachos, el servicio comenzó, la clase terminó, vámonos para allá, y se planta allí está, con mansedumbre. Acérquese a un hermano que está con el celular ahí prendido, está jugando, no está prestando atención, no necesita regañarlo, necesita ponerle la mano en el hombro y decirle, hermano, vamos a concentrarnos en la palabra. ¿Sí me explico lo que son las relaciones? Está viendo que un hermano mandó un mensaje todo loco por el grupo, no necesita discriminarlo, increparlo allí en el grupo diciéndole hasta del mal que se va a morir. Agarra el mensaje y escríbele al privado y le dice, hermano, hermanita, este no es mensaje, no es apropiado para este grupo, qué tal, qué sé yo. Con mansedumbre, pero con la verdad, conociendo la voluntad del Señor. Habrán palabras duras, pero necesarias. Habrán palabras fuertes, pero indispensables para la corrección. ¿Se lo tomó bien? ¿Se lo tomó mal? No lo sé. Pero en mí no hubo nada así de que descontrolante de mis emociones, que me embargaran y me hicieran atropellar a las personas. Otra cosa es que cada quien se lo tome a mal. Y finalmente el apóstol Pedro nos habla en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, de nuestra relación con las personas que no son creyentes, familiares o amigos, o sea, de los que no conocemos, de nuestro prójimo. Dice el 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
El hecho de que yo vaya a defender mi fe en Cristo no quiere decir que voy a agredir o a herir a esa otra persona. Yo necesito hacerlo, dice la palabra, con mansedumbre. Y fíjese lo que sigue diciendo: y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es que ¿por qué ustedes creen en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y se me revuelven las tripas, ¿ves? Y grito, ¡ah! No, yo no necesito gritar, no necesito herir. Porque el Señor me dijo, porque yo soy manso, entonces habla así, con mansedumbre, pero habla con verdad. Aquí no me está diciendo que me quede callado, aquí me dice, presenta defensa. Sí, yo debo presentar defensa con mansedumbre, apegado a la verdad, sin gritos, sin herir, pero con la palabra. Que esa palabra hiera es otra cosa, porque la palabra es espada. Y por supuesto va a herir. A veces va a herir para cortar una gangrena, ¿sí? Porque está demasiado, ¿cómo se llama eso? En términos médicos, necrótica, sí. Se perdió ya, entonces la palabra necesita, porque es mejor que tú entres sin un brazo, es mejor que tú entres sin un ojo. Entonces la palabra va a tasajear, va a herir, va a mutilar quizás. O simplemente actuará como un bisturí, haciendo una incisión para que la pus salga y pueda ser curado. ¿Ves? Actuará como ese bisturí que nos lleva a hacer una incisión pequeñita para poder introducir quizás ¿cómo se llama eso? Como hacen la laparoscopia, esos tubos que meten tan flaquitos por allí. Quizás la palabra pueda hacer eso, pero es la palabra, no son mis emociones las que están hiriendo, no son mis sentimientos los que están actuando, empuñando la daga del egoísmo, de la rabia, de la ira, del pleito. Acabamos de leer en Tito 3 que dice que no sean pendencieros. ¿Quién es una persona pendenciera? El que le gusta crear pleitos, discusiones, divisiones a través de los chismes. Va para acá, es un agente de doble trabajo, un espía doble. Trabaja para acá y lleva para acá, y trabaja para acá y lleva para acá. Esos son los pendencieros. Y la palabra dice que usted ni yo podemos ser pendencieros. Porque yo soy manso, dice el Señor. 3 cosas con Dios, con nuestro prójimo, con Dios, con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, debemos garantizar la mansedumbre del Señor. Porque yo soy manso, dice el Señor. Cierra sus ojos por un momento. Recuerde que la palabra en Mateo nos invita a poner el yugo de Jesús en nosotros. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso. No podré cargar jamás el yugo de Jesús si no aprendo a ser manso como Él. Ese yugo va a pesar mucho si no soy manso. Ese yugo me va a llevar a experimentar frustración porque no soy manso como Él. Me llevará a obstinarme de dar testimonio porque no soy manso como Él. La única manera que ese yugo no pese es que yo sea manso como Jesús. Señor, para ser manso debo aprender de ti y eso me llevará a descansar de mi trabajo. No creará pesada carga en mi vida. Ayúdame, Señor. Señor, que yo sea, Padre Santo, un creyente conforme a lo que tú has dispuesto para mí.
Señor, que yo sea, Padre Santo, revestido de ese nuevo hombre, cuya característica que debe apropiarse de nosotros es la mansedumbre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos ayudas y acudimos a ti en esta tarde para que sea tu Espíritu Santo el que lleve esto de nuestra mente a nuestro corazón, de nuestro corazón a nuestra conducta, Señor.